El doctor Isencross ajustaba por tercera vez esa mañana su escáner, frustrado por las lecturas inconsistentes procedentes de los aposentos de la delegación alienígena. Como jefe de xenobiología a bordo de la estación de investigación Horizon Dawn, había conocido decenas de especies, pero ninguna como los Stellin, llegados apenas 2 días antes. La delegación estaba compuesta por 12 miembros, cada uno de apenas 1,20 m de altura, con piel azul luminosa y ojos desmesurados que parecían contener la sabiduría de siglos. Sin embargo, su líder era distinta. Más pequeña que los demás, apenas superaba el 1,10 m, y su cabello plateado caía por su espalda como un río de luz estelar líquida. Sus colegas la llamaban Pixie, aunque Isen sospechaba que era más un apodo cariñoso que su auténtica designación. Lo que hacía única a Pixie no era solo su tamaño, sino su insaciable curiosidad por la biología humana. Mientras el resto de los Stellin se centraba en intercambios tecnológicos y protocolos diplomáticos, ella pasaba horas revisando bases de datos médicas humanas, con sus grandes ojos violetas cada vez más asombrados ante cada hallazgo. Esa mañana no era diferente. Ella se encontraba en el laboratorio rodeada de hologramas que mostraban estructuras anatómicas humanas. Sus diminutos dedos se movían en el aire, manipulando con precisión los modelos tridimensionales. El Dr. Cross dejó el escáner a un lado y se aproximó a la estación de trabajo. Los hologramas desplegaban información detallada sobre sistemas reproductivos humanos, tasas de recuperación y métricas de resistencia. Él sintió cómo se le encendían ligeramente las mejillas, preguntándose a dónde podía conducir esa conversación. La Stellin no levantó la vista al decir con su voz melódica, que parecía resonar en frecuencias más allá del oído humano, que necesitaba hablar de algo que desafiaba todo lo que comprendía sobre los límites biológicos. Con ojos muy abiertos, Pixie afirmó que, según los registros médicos humanos, los varones podían participar en actividades reproductivas múltiples veces sin sufrir fallos orgánicos ni degradación celular. Eso es imposible, había dicho, y su incredulidad era evidente. Isen parpadeó, sorprendido por la exactitud de su observación, e intentó mantener la compostura profesional mientras le pedía aclarar. Ella entonces hizo un gesto hacia las pantallas a su alrededor. En todas las especies de su base de datos galáctica se requerían periodos largos de recuperación, los Orianos necesitaban 6 días entre intentos. Los Belcari 2 semanas y hasta los robustos Trinity al menos 72 horas para regenerarse. Pero los humanos afirmaban poder hacerlo a diario, incluso varias veces al día, sin que sus sistemas biológicos fallaran catastróficamente. Isen asintió con incomodidad, admitiendo que en general era cierto aunque con variaciones individuales. Fue entonces cuando Pixie pronunció con urgencia, «Muéstramelo». El científico se sobresaltó y respondió con cautela. Ella, de pie sobre la plataforma del laboratorio, apenas llegaba a su pecho incluso así, pero su intensidad era palpable. Explicó que necesitaba evidencia empírica, pues las afirmaciones de la especie humana estaban fuera de todo parámetro biológico normal y no podía aceptarlas sin observación y pruebas directas. Isen retrocedió un paso, con el pulso acelerado por razones que ya no eran solo científicas. Trató de explicar que no era apropiado, que existían protocolos y consideraciones éticas. Pero Pixie le interrumpió, extendiendo su diminuta mano para tocarle el brazo. El contacto envió un estremecimiento inesperado a través de su sistema nervioso. Ella se presentó como la fisióloga reproductiva principal de la colectividad Stellin y afirmó que su especialidad era comprender la compatibilidad biológica entre especies. Si lo que decían los registros humanos era verdad, supondría el descubrimiento más significativo en 1000 años de xenobiología. Mientras su mano permanecía sobre el brazo de él, Isen se sorprendió estudiando con más atención las facciones de ella. Pese a su estatura diminuta, había una elegancia innegable en sus movimientos, una inteligencia que brillaba en sus ojos y que le hacía olvidar su tamaño. Con voz más suave de lo que pretendía, le preguntó qué proponía exactamente. El tono de piel de Pixie adoptó un matiz azul más profundo, lo que Isen comenzaba a reconocer como un sonrojo Stellin. Ella describió con detalle un plan de observación controlada, monitoreo biométrico y documentación científica de la resiliencia reproductiva humana bajo diversas condiciones, factores de estrés, variables ambientales e índices de compatibilidad entre compañeros.
Pausó y, mirándole directamente a los ojos, declaró que necesitaría participar personalmente para asegurar la exactitud de los datos. Las implicaciones de sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un campo eléctrico cargado. Isen sintió que su pulso se aceleraba al procesar lo que ella sugería. La parte racional de su mente reconocía el valor científico de semejante estudio, pero algo más se agitaba dentro de él, algo ajeno a la curiosidad académica. Trató de responder con cuidado, señalando que semejante investigación requeriría preparación extensa, protocolos de consentimiento adecuados y consideraciones de privacidad. Pixie replicó de inmediato que ya había preparado una propuesta completa y desplegó un nuevo holograma con pruebas de compatibilidad entre especies, mediciones de resistencia, análisis de tiempos de recuperación, seguimiento de respuestas emocionales y evaluación de impacto fisiológico a largo plazo. Isen se sintió atraído no solo por su minuciosidad científica sino también por la pasión que transmitía su voz. Ella no solo quería demostrar o refutar las capacidades humanas, estaba fascinada con las posibilidades que éstas representaban. Con voz más baja, Pixie añadió algo más: la biología reproductiva Stellin dependía profundamente de la compatibilidad emocional con sus parejas. Sus respuestas fisiológicas estaban conectadas de manera íntima a la resonancia psicológica. Si los humanos realmente poseían la capacidad de resistencia que sugerían los registros y si era posible un vínculo emocional entre especies, las consecuencias serían incalculables. Se detuvo, dejando las implicaciones sin pronunciar. Isen la observó, esa diminuta alienígena que proponía darle la vuelta a sus dos mundos en nombre de la ciencia. Había vulnerabilidad en su expresión, oculta bajo la confianza científica. Como si ella misma estuviera empezando a comprender que la investigación podría conducir a descubrimientos que iban mucho más allá de la compatibilidad biológica. Con un hilo de voz se escuchó a sí mismo preguntarle cuándo querría empezar. El rostro de Pixie se iluminó con una sonrisa radiante que la hizo brillar desde dentro. Respondió que de inmediato, que ya había reservado un laboratorio en el ala de aislamiento con total privacidad, monitoreo biométrico completo y todo el tiempo necesario para documentarlo todo. Mientras ella comenzaba a detallar la metodología de su investigación propuesta, Isen se preguntaba si estaba a punto de embarcarse en el estudio científico más importante de su carrera o en algo infinitamente más personal y transformador. 3 horas después, Isen se encontraba en el Laboratorio 7, una instalación aislada en la sección de aislamiento de la estación. La sala vibraba con equipos de monitoreo avanzado que Pixie había logrado requisar y calibrar en tiempo récord. Hologramas rodeaban a ambos, listos para capturar cada detalle fisiológico de su experimento sin precedentes. Pixie estaba ante un panel de control central, sus diminutos dedos danzando sobre sensores y pantallas con precisión científica. Se había cambiado a un traje de investigación ceñido al cuerpo que brillaba con sensores biométricos integrados. Mientras Isen vestía un atuendo similar que le resultaba sorprendentemente cómodo a pesar de su evidente sofisticación tecnológica. Pixie anunció con voz apenas temblorosa que las lecturas de referencia estaban estables, función cardíaca, actividad neural y niveles hormonales, todo dentro de parámetros normales para ambas especies. Isen la observaba trabajar maravillado de cómo alguien tan pequeña podía manejar tecnología tan avanzada con tanta confianza. Pese a su estatura diminuta, se movía con la autoridad de quien llevaba años dominando su campo. La preguntó con suavidad si estaba segura de lo que iban a hacer, consciente de que, una vez comenzaran, cambiaría para siempre la forma en que se veían y se relacionaban. Ella se detuvo en sus preparativos y se giró para mirarlo. En la iluminación suave del laboratorio, sus ojos violetas parecían contener profundidades que él no había notado antes. Con voz serena explicó que, en su cultura, la búsqueda del conocimiento era el honor más alto, pero confesó que sus motivaciones habían evolucionado más allá de la pura curiosidad científica. Isen la escuchó con el corazón acelerado mientras ella reconocía que desde su llegada a la estación y desde que lo había conocido estaba experimentando respuestas fisiológicas que no podía categorizar ni explicar. Su ritmo cardíaco aumentaba cuando él entraba en una sala, su temperatura cutánea se elevaba cuando pronunciaba su nombre, y esas reacciones eran inéditas en la biología Stellin. Isen sintió su propio pulso intensificarse ante aquella confesión.
En un susurro le dijo que lo que describía sonaba a atracción, aunque según todos los estudios xenobiológicos jamás se había documentado atracción entre especies. Pixie respondió exactamente, acercándose un poco más, asegurando que por eso debían ponerlo todo a prueba, no solo las capacidades de resistencia humanas, sino también la compatibilidad emocional, la sincronización fisiológica y los patrones de resonancia neural. El aire entre ellos parecía cargado de posibilidades. Isen, casi sin pensar, extendió la mano y rozó su rostro con delicadeza, sus dedos siguiendo la curva elegante de su mejilla. La piel de ella era tan suave que parecía latir al ritmo de su corazón. Murmuró que su piel no era solo hermosa sino reactiva, podía sentir su pulso a través de ella. Pixie cerró los ojos ante su contacto, confesando que la fisiología Stellin era altamente táctil, diseñada para conexiones sensoriales profundas con compañeros compatibles. Pero que jamás había respondido a nadie como respondía a él. A su alrededor, los equipos de monitoreo comenzaron a registrar cambios en sus firmas biométricas, sus ritmos cardíacos ascendían, la actividad neural se intensificaba y las cascadas hormonales empezaban en ambos sujetos. Pixie observó los datos intentando mantener el enfoque científico aunque sus sentimientos personales amenazaban con desbordarla. Anunció que sus sistemas fisiológicos estaban empezando a reflejarse mutuamente. Isen inclinó el rostro hacia ella y preguntó en voz baja si eso era normal. Es imposible, respiró ella, la sincronización entre especies jamás ha sido documentada y, sin embargo, aquí estamos, desafiando teorías con cada latido. El primer beso fue vacilante, experimental, como científicos comprobando una hipótesis. Pero en el instante en que sus labios se encontraron, ambos comprendieron que habían descubierto algo mucho más profundo que la compatibilidad reproductiva. La conexión fue eléctrica, enviando oleadas de sensación a través de sus sistemas nerviosos que los instrumentos apenas podían cuantificar. Cuando se separaron, respiraban agitadamente, con lecturas biométricas que mostraban niveles de excitación y conexión emocional superiores a cualquier rango documentado en ambas especies. Pixie susurró que los datos eran extraordinarios, mezclando su entusiasmo profesional con un deseo personal evidente, la activación de las vías neuronales estaba por las nubes. La producción hormonal sincronizada y la respuesta cardiovascular perfectamente acompasada. Isen la estrechó contra su cuerpo, maravillado de lo perfectamente que encajaba a pesar de su diferencia de tamaño. Preguntó si seguía pensando como científica y ella admitió que lo intentaba, pero que él lo hacía muy difícil. Cada vez que la tocaba o la miraba así, su capacidad de permanecer objetiva desaparecía por completo. Se movieron juntos con una urgencia creciente, la naturaleza científica del experimento cediendo gradualmente a algo mucho más primario y emocional. Los equipos de monitoreo continuaron registrando datos que revolucionarían la comprensión de la compatibilidad entre especies. Las horas pasaron en un torbellino de descubrimiento tanto científico como personal. Probaron resistencia, tiempos de recuperación, resonancia emocional y adaptación fisiológica, pero más importante aún descubrieron que la conexión entre ambos trascendía la mera compatibilidad biológica. A medida que el ciclo artificial de noche comenzaba en la estación, permanecieron recostados juntos en la plataforma de descanso del laboratorio, rodeados de pantallas luminosas que mostraban datos biométricos sin precedentes. Pixie apoyaba la cabeza en el pecho de Isen, su diminuto cuerpo encajando perfectamente contra él. Ella dijo suavemente que los resultados eran concluyentes, la resiliencia reproductiva humana no solo era real sino que se potenciaba con la compatibilidad emocional adecuada. Isen, acariciándole el cabello plateado, preguntó qué había del lado Stellin. Con voz llena de asombro, Pixie respondió que su especie era mucho más flexible de lo que jamás se había imaginado. Su cuerpo se había adaptado al de él de maneras que creía imposibles, se habían formado nuevas conexiones neuronales, los sistemas hormonales se habían sincronizado, como si ambos hubieran sido diseñados para complementarse. Isen miró hacia abajo, a aquella pequeña alienígena que había desafiado todo lo que él pensaba saber sobre biología y relaciones. Preguntó qué ocurriría ahora, pues la investigación y los hallazgos cambiarían todo. Ella levantó la cabeza para mirarlo a los ojos y confesó que, aunque las implicaciones científicas eran enormes, lo que sucedía entre ellos personalmente importaba más que cualquier artículo de investigación.
Ante su pregunta de qué quería decir con eso, sus ojos violetas brillaron con emoción y declaró que, en algún punto entre hipótesis y conclusión, entre pruebas y resultados, se había enamorado de él, completa e imposiblemente. Los instrumentos a su alrededor registraron el pico en las respuestas emocionales de ambos, confirmando en tiempo real unos sentimientos que trascendían cualquier medición clínica. El amanecer artificial despuntó sobre la estación de investigación mientras Isen y Pixie permanecían juntos en la plataforma de observación, contemplando el sol distante pintar la nebulosa en tonos dorados y carmesí. Los acontecimientos del día anterior los habían transformado de maneras que iban mucho más allá del descubrimiento científico. Pixie se había cambiado de su traje de investigación a un vestido fluido que captaba y reflejaba la luz estelar a su alrededor. Aunque apenas le llegaba al pecho, no había ya ningún sentido de desigualdad entre ellos, su diferencia de tamaño se había convertido en parte de su armonía única. Ella dijo que los datos de la investigación ya habían sido transmitidos a la Tierra y al mundo natal de los Stellin y que las respuestas habían sido abrumadoras. Isen preguntó si eso era bueno o problemático, aunque su atención estaba más fija en cómo la luz estelar jugaba sobre la piel luminosa de ella que en las implicaciones políticas. Pixie admitió con una risa suave que ambas cosas, la comunidad científica estaba en caos, 300 años de teoría xenobiológica habían sido derrumbados en un solo día. Pero había algo más, algo aún más importante. Se giró por completo para mirarlo, sus ojos violetas brillando de emoción, y explicó que el Consejo Stellin había propuesto una nueva clasificación para las relaciones humano-Stellin. No solo asociaciones de investigación ni alianzas diplomáticas, sino algo sin precedentes en la historia galáctica. Él preguntó qué tipo de clasificación era esa. Pixie susurró vinculación simbiótica, un reconocimiento de que sus especies no solo se complementaban sexual o emocionalmente, sino que en realidad se potenciaban mutuamente cuando se emparejaban correctamente. Isen procesó aquella información, comprendiendo la magnitud de lo que ella describía. Ella estaba hablando de relaciones interestelares oficialmente sancionadas. Pero Pixie fue más allá, dando un paso hasta quedar pegada a él y afirmando que hablaba de la posibilidad de vínculos permanentes. Explicó que las vidas Stellin solían ser 3 veces más largas que las humanas, pero que los datos preliminares sugerían que los compañeros humanos podían extender su longevidad mediante sincronización neural. Mientras que los Stellin ganaban capacidades físicas mejoradas, mayor resiliencia y sentidos expandidos. Literalmente se volvían mejores juntos, más fuertes, más completos que cualquiera de las dos especies por separado. Ambos permanecieron en silencio durante varios minutos, contemplando las implicaciones de su descubrimiento. La conexión física que habían explorado era extraordinaria, pero el vínculo emocional que se había formado entre ellos era algo que ninguno esperaba. Isen finalmente rompió el silencio diciendo que había algo que necesitaba contarle. Confesó que al conocerla pensaba que era solo una científica increíblemente dedicada, y que ahora comprendía que ella buscaba algo más personal que datos, buscaba conexión. Buscaba a alguien que pudiera igualar su intensidad y curiosidad. Pixie asintió con ojos suaves y le explicó que la cultura Stellin valoraba la compatibilidad intelectual por encima de todo, que la atracción física era secundaria frente a la resonancia mental. Pero que con él había descubierto algo sin precedentes, compatibilidad completa en cada medida. Isen estuvo de acuerdo en que los datos lo demostraban, aunque su atención estaba en el rostro de ella mientras hablaba. Entonces se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos y enmarcó su delicado rostro con las manos. Dijo que los datos no captaban el descubrimiento más importante, que el amor no seguía principios científicos y que lo que habían encontrado juntos trascendía cualquier explicación biológica. Lágrimas se acumularon en los ojos violetas de Pixie, capturando la luz estelar como diamantes líquidos. Ella admitió que la investigación había sido solo una excusa, que necesitaba un marco científico para explorar unos sentimientos que no entendía y alguien lo bastante valiente para desafiarlo todo. Isen le respondió que no era solo una brillante científica sino el ser más extraordinario que había conocido. Su beso entonces fue distinto de sus encuentros experimentales en el laboratorio, fue una declaración, una promesa, un sello sobre el lazo formado a través de descubrimiento compartido y maravilla mutua.
Pixie introdujo la mano en un bolsillo de su túnica y extrajo un pequeño dispositivo cristalino que palpitaba con una suave luz azul. Explicó que se trataba de un cristal de vinculación Stellin, programado con su firma neural, su código genético y sus patrones emocionales. Si Isen lo aceptaba, quedarían oficialmente emparejados según la ley Stellin. Él lo tomó, sintiendo el calor del cristal palpitar contra su palma, y comentó que, según la ley humana, aquello era más complicado. Ella admitió que sí, pero que las implicaciones diplomáticas de su investigación habían abierto nuevas posibilidades y que el Consejo de la Tierra estaba proponiendo enmiendas a las leyes de reconocimiento de relaciones. Serían pioneros en más de un sentido. La primera pareja humano-Stellin oficialmente vinculada en la historia galáctica, confirmó ella, preguntándole si estaba preparado para tanta atención y responsabilidad. Isen la miró, consciente de que esa pequeña alienígena había trastocado su mundo y le había mostrado posibilidades que nunca había imaginado. Respondió que con ella estaba preparado para todo. Presionó el cristal contra su pecho y de inmediato sintió una cálida sensación extenderse a través de su sistema nervioso. El dispositivo se integró con su biología, creando nuevas vías neuronales que lo enlazaron directamente a la conciencia de Pixie. El efecto fue inmediato y profundo, podía sentir las emociones de ella como si fueran propias, percibir sus pensamientos en el borde de su conciencia y experimentar el mundo a través de sus sentidos Stellin. Mientras ella ganaba acceso a la intuición y resiliencia humanas. Pixie susurró que el vínculo estaba completo, su voz ahora con armónicos que resonaban directamente en la mente de él. Estamos emparejados en todas las dimensiones posibles. Se abrazaron mientras la estación continuaba su órbita, contemplando mundos distantes y preguntándose qué les depararía el futuro. La investigación que los había unido cambiaría la civilización galáctica, pero el amor que habían descubierto los transformaría personalmente de una manera mucho más profunda. Isen, con una sonrisa suave, comentó que supuso que eso demostraba la hipótesis original de Pixie. Ella rió, con un sonido como música en el silencio cósmico, y respondió que en realidad habían demostrado algo mucho más importante. Que los descubrimientos más significativos ocurren cuando se es lo bastante valiente para poner a prueba teorías imposibles. Y, añadió Isen, tirando suavemente de ella hacia sí, que a veces lo imposible resulta ser perfectamente natural. Mientras permanecían juntos, vinculados entre especies y comprometidos con un futuro que ninguno habría imaginado días atrás. Las estrellas parecían brillar aprobando aquel amor que había trascendido todas las limitaciones biológicas conocidas. Sabían que su historia se convertiría en leyenda en ambas civilizaciones, pero por ahora eran simplemente Isen y Pixie, un humano y una diminuta alienígena que habían descubierto que el amor no conocía fronteras. 6 meses después, la estación de investigación Hera-Isen Dawn se había transformado en algo sin precedentes en la historia galáctica, el primer centro oficial de investigación sobre relaciones entre especies. Lo que comenzó como un encuentro casual entre una pequeña alienígena curiosa y un científico humano dedicado había evolucionado en un movimiento que cambiaba la comprensión fundamental del amor y la compatibilidad en toda la galaxia. Isen se encontraba en el nuevo salón de observación recién construido, viendo cómo las últimas naves de transporte llegaban con parejas de docenas de especies diferentes. El éxito de su vínculo con Pixie había inspirado a otros a explorar conexiones antes consideradas imposibles para la ciencia convencional. Pixie se le acercó con una tableta de datos en sus pequeñas manos, informando que los reportes matutinos eran alentadores. Incluso después de 6 meses juntos, Isen seguía maravillándose de lo perfectamente que encajaba a su lado y de cómo su presencia hacía que todo en su mundo pareciera más completo. Preguntó cuántos nuevos arribos había ese día, y ella respondió que 12 parejas de 8 combinaciones de especies distintas, incluyendo la primera unión andromedana Centuran. Los índices de compatibilidad eran asombrosos. A través de su vínculo neural establecido aquella primera noche en el laboratorio, Isen podía sentir la emoción y satisfacción de Pixie. La investigación que habían iniciado juntos se había convertido en algo que tocaba millones de vidas en la galaxia. Preguntó si había noticias del Consejo Galáctico sobre la propuesta de reconocimiento oficial, y los ojos violetas de Pixie brillaron con alegría apenas contenida. Anunció que la votación había pasado por unanimidad el día anterior,
La vinculación entre especies ahora estaba oficialmente reconocida en todos los sistemas miembros, con plenos derechos legales, protecciones sociales y reconocimiento familiar. Se detuvo un instante, mirándolo con una expresión que hacía que el corazón de Isen se acelerara pese a su conexión neural constante. Había algo más, algo que habían descubierto en sus últimos análisis médicos. Ella llevó la mano a su abdomen, y a través del vínculo él sintió un aleteo de algo nuevo y milagroso. Lo imposible ha sucedido de nuevo, dijo en voz baja. La reproducción humano-Stellin no era solo teóricamente posible, sino que estaba ocurriendo en realidad. Isen contuvo la respiración al comprender las implicaciones y preguntó con incredulidad. Pixie afirmó que en aproximadamente 7 meses darían la bienvenida al primer hijo híbrido humano-Stellin en la historia galáctica, mientras lágrimas de alegría corrían por sus mejillas luminosas. La noticia lo llenó de asombro y expectación, resonando en cada fibra de su ser. Habían demostrado que el amor podía trascender las fronteras entre especies y ahora estaban a punto de demostrar que ese amor podía literalmente crear nueva vida. Isen se arrodilló para quedar a la altura de Pixie y dijo que su hijo sería la prueba viviente de que el universo estaba mucho más conectado de lo que nadie imaginaba. Ella añadió que sería un puente entre mundos, llevando lo mejor de ambas especies y del amor que los había unido. Colocó sus diminutas manos sobre las de él y aseguró que ese bebé sabría desde el primer momento de conciencia que el amor no conocía límites ni barreras imposibles. Se abrazaron en el salón de observación, rodeados por la inmensidad del espacio y la creciente comunidad de parejas entre especies que habían inspirado. Isen reflexionó sobre cómo un simple desafío acerca de la biología humana lo había conducido a los descubrimientos más profundos de su vida. La diminuta alienígena que una vez cuestionó lo imposible se había convertido en su compañera, su amor, su futuro y ahora en la madre de su hijo milagroso. Su investigación había cambiado la civilización galáctica, pero más importante aún había demostrado que, cuando dos corazones se encuentran a través de cualquier distancia o diferencia, pueden crear algo hermoso más allá de la imaginación. Su historia ya no trataba solo del descubrimiento científico o de la compatibilidad biológica, se había convertido en un testimonio del poder del amor para transformar no solo a individuos sino a civilizaciones enteras. Y mientras las estrellas giraban sobre ellos y nuevas parejas llegaban a diario para comenzar sus propios viajes de amor imposible, Isen y Pixie sabían que su mayor aventura apenas comenzaba. El universo, parecía, estaba lleno de cosas imposibles esperando a que alguien lo bastante valiente demostrara que podían ser bellamente, maravillosamente reales. Sosteniéndose el uno al otro en el salón de observación, con el océano negro del espacio extendiéndose más allá del cristal y las constelaciones deslizándose en un lento desfile de luz, ambos comprendieron que aquello que habían iniciado ya no les pertenecía solo a ellos. Su investigación había desatado preguntas y esperanzas que se propagaban como ondas a través de la civilización galáctica, ¿y si el vínculo entre especies pudiera sanar viejas fracturas? ¿Y si la cooperación biológica y emocional fuera una fuente real de fortaleza compartida? Isen veía a Pixie inclinar el rostro, con ese resplandor tenue en la piel que parecían luciérnagas atrapadas bajo la superficie, y pensaba que, incluso si nadie más hubiera creído, para él ya era suficiente prueba. Ella, por su parte, sentía, con la precisión íntima del enlace, la serenidad que nacía en él cada vez que la miraba, una seguridad firme que la anclaba en medio de lo imposible. La noticia de la futura criatura híbrida viajó a velocidades que ni los relés cuánticos lograban describir con frialdad técnica, no como un mero informe, sino como un rumor con el pulso de una epopeya. En los corredores de Horizon Dawn se escuchaban pasos apresurados, risas discretas, susurros incrédulos. Los equipos de trabajo adecuaron módulos de estudio prenatal multiplataforma, integrando protocolos Stellin con métricas humanas. Las pantallas proyectaban ecuaciones que describían el crecimiento de un ser con 2 melodías biológicas y una sola partitura. Pixie, con mano firme y mirada atenta, dirigía con otros especialistas las pautas de observación. Pero cuando el cansancio aparecía entre los párpados ella encontraba descanso en el simple hecho de entrelazar los dedos con los de Isen y sentir como su ritmo cardíaco, ese latido humano tan cuadrado, tan obstinadamente valiente, marcaba un compás de calma.
En los días siguientes, la afluencia de parejas interespecies aumentó como si un dique se hubiera quebrado. Llegaron exploradores de brazos alargados y piel mineral, diplomáticas de pupilas verticales que olían a viento salado, y técnicos de antenas traslúcidas que hablaban en coros. Algunos acudían por genuina curiosidad científica, otros, por una necesidad silenciosa de saberse posibles. En cada desembarco, Isen y Pixie veían reflejos lejanos de su propia decisión, dos seres que se acercan con cautela, que dejan a un lado definiciones aprendidas y, en el estrecho pasillo entre el temor y el asombro, descubren una tercera cosa, nueva y frágil, que deja de ser de uno para ser de ambos. Los comités institucionales, primero cautos, luego febriles, tejieron marcos legales y éticos con el apuro de quien sigue una aurora para no perderla. El reconocimiento oficial a la vinculación entre especies no se sintió como una simple firma estampada, se pareció más a una puerta pesada que, al fin, cede con un suspiro. Las directrices se actualizaron, derechos parentales compartidos más allá de códigos genéticos, protección social para vínculos no homólogos, protocolos de salud que aceptaban la pluralidad sin colocarla en el margen. Cada artículo aprobado era un ladrillo asentado en un puente que ya tenía viajeros cruzándolo. A veces, en las horas en que la estación simulaba madrugada, él y ella volvían al laboratorio donde todo comenzó. No porque necesitaran más datos, sino porque allí estaba la memoria de la primera duda compartida. A través del enlace, repetían ejercicios de respiración sincronizada, ella modulaba las microvariaciones de su temperatura cutánea y él ajustaba la cadencia de su inspiración, y un panel, aún encendido por costumbre, mostraba dos curvas que subían y descendían juntas. No era magia, era atención. No era un milagro, era elección sostenida en el tiempo. Si alguien les hubiera pedido una definición, tal vez habrían dicho que la compatibilidad no era un destino, sino una práctica. Pixie, con la mente entrenada para el detalle, registraba pequeños descubrimientos que en cualquier otro momento habrían merecido artículos extensos, respuestas inmunológicas cruzadas que favorecían la cicatrización, microajustes vestibulares que evitaban el mareo en gravedad variable, leves expansiones del rango auditivo cuando ella y él se mantenían en contacto. Isen lo traducía todo a un lenguaje que otros pudieran habitar, añadiendo notas sobre la experiencia subjetiva, como el miedo se encoge cuando se comparte, como el dolor adopta una geometría distinta si puede ser nombrado a dúo, como la alegría prefiere hablar en plural. Los informes, por primera vez, incluían gráficas y también párrafos que parecían cartas. Afuera, las naves iban y venían, y la cúpula del salón de observación, pulida, se convertía en escenario de despedidas y bienvenidas. Un equipo andromedano Centuran, tembloroso la semana anterior, sonreía ahora con una timidez firme. Una pareja de la periferia del brazo Orión firmaba su reconocimiento ante testigos de 3 mundos. Un capitán con cicatrices de otra era enterraba, sin palabras, un prejuicio antiguo. Nadie lo dijo en voz alta, pero muchos comprendieron que la ciencia estaba cumpliendo, acaso por fin, el sueño de la poesía, medir, sí, pero medir para acercar. En el interior de su vínculo, Isen y Pixie guardaban silencios fértiles. Hablaban del hijo que venía como se habla de un amanecer que uno todavía no ve, pero en cuya luz ya confía. Ella describía las sensaciones sutiles de su cuerpo, mapas de corrientes que aprendía a escuchar, él respondía con promesas en tiempo presente, no de acero sino de constancia. A través de la unión neural, habían aprendido a no invadir, a estar sin ocupar, a sostener sin apretones. Si la biología ofrecía puentes recién tendidos, la ética de ese cariño hacía de barandilla. La estación, entre tanto, afinaba sus protocolos. Se establecieron salas de acompañamiento para la gestación híbrida, con mezclas de luces y frecuencias que respetaban la fisiología estellín y la humana, se diseñaron menús que contemplaban necesidades nutricionales mixtas. Se codificaron pautas de descanso con ciclos que no aplastaran la singularidad del cuerpo que crecía en Pixie. En cada decisión latía la convicción de que no se trataba de uniformar, sino de hospedar. Las respuestas desde los mundos natales no fueron unívocas. Hubo júbilo y hubo prevención, hubo discursos entusiastas y también reservas antiguas que pedían más tiempo.
Pero las proyecciones de la primera ecografía interespecies, que no mostraba aún un rostro, sino una promesa geométrica, se convirtieron en imagen compartida, no un estandarte, no un arma, sino una invitación. El símbolo no era la criatura en sí, sino la posibilidad de aprender a cuidarla juntos. Isen, apoyado en la barandilla curva del corredor principal, se descubría más paciente, menos ansioso por nombrarlo todo. Ixie, caminando a su lado, encontraba nuevas maneras de decir gracias sin palabras, un pulso levemente acelerado que él captaba como un beso, una caricia de temperatura que era abrazo sin manos. Se volvieron, sin proponérselo, profesores discretos, no de doctrina, sino de práctica. Cuando alguien les preguntaba qué habían descubierto, respondían con exactitud, neuroquímica, endocrinología, protocolos, pero cuando alguien les preguntaba cómo lo habían logrado, decían escuchando. Más allá de la estación, la nebulosa seguía pintándose de dorados y carmesíes en cada ciclo, más acá, el suelo vibraba con los pasos de quienes llegaban buscando un nombre nuevo para su esperanza. La historia de ellos, la pequeña científica de cabellos de luz y el humano de latido terco, empezaba a contarse en plazas y aulas, no como un mito que flota, sino como una crónica que indica rutas. Y sin embargo, cuando cerraban la puerta de su módulo y bajaban la intensidad de las luces, volvían a ser solo dos que se eligen, dos que aprenden, dos que, habiendo probado teorías imposibles, aceptan la humilde tarea diaria de cuidarlas. Aquella noche, una noche artificial, pero noche al fin, el universo pareció inclinarse para oírlos respirar. No hubo anuncio solemne, ni discurso para sellar nada. Solo un murmullo que fue creciendo entre los dos, una certeza compartida que no necesitó traducción, estaban listos para lo que viniera. Si el desafío del comienzo había sido creer, el desafío del porvenir sería sostener. Y estaban dispuestos. Porque, como habían demostrado juntos, lo imposible no era un muro, sino un camino mal iluminado que, cuando alguien enciende una lámpara, revela su forma. La estación siguió su órbita serena. Nuevas parejas cruzaron la compuerta. Más manos se encontraron en corredores largos. Y mientras la cúpula devolvía, aquí y allá, la pálida firma de dos figuras enlazadas, el tejido de la civilización, paciente, imperfecto, valiente, se apretó un punto más. El universo, vasto y vigilante, permaneció lleno de imposibles esperando a quien, con ternura y método, con rigor y asombro, se atreviera a convertirlos en algo bellamente, maravillosamente cierto.